les voy a explicar las actividades de los textos que les mandé. Los hijos de Cronos y la guerra de los inmortales. Para eso tuvieron que haber leído los dos textos, ¿no? La primera actividad que tienen, si ustedes ven la parte que yo le mandé las fotos. La primera es re sencilla porque dice releer los hijos de Cronos y completar el resumen. Cronos era un titán, hijo de Gea, y para eso ustedes tienen que leer la primera parte, o sea, los hijos de Cronos, e ir completando a medida que le pide acá, ¿sí? Entonces eso los voy a dejar que lo hagan solo porque es muy sencillo. En la segunda actividad dice escribir un texto que responda a estas preguntas sobre la guerra de los inmortales. La guerra de los inmortales es el segundo texto que les di. Dice, ¿contra quiénes lucharon los dioses del Olimpo? ¿Qué temía Zeus y qué le recomendó su abuela? ¿Quiénes vencieron y cómo se repartieron el poder? Bueno, acá tampoco hay mucho para explicar porque lo que ustedes tienen que hacer es leer el texto, ¿sí? Recuerden que Zeus era hijo de Cronos. Y Cronos lo que decía la profecía era que el hijo lo iba a matar y iba a tomar su lugar. Entonces Cronos, que era lo que hacía, se comía a cada uno de sus hijos. Hasta que Gea logra engañarlo, Rea logra engañarlo con la ayuda de su madre Gea y salva a Zeus. ¿Sí? Entonces Zeus después logra juntar a todos sus hermanos y decide vengarse de su padre, ¿sí? O sea que se termina cumpliendo la profecía que es que uno de los hijos va a destronar al padre. Para eso lo ayuda a su abuela Gea. Le dice que libere a sus tíos, los hecatonquiros y los cíclopes, que lo van a ayudar. Entonces, ahí con lo que les acabo de comentar, los ayudé con las respuestas, ¿no? Contra quiénes lucharon los dioses del Olimpo, qué temía Zeus y qué le recomendó su abuela, quiénes vencieron y cómo se repartieron el poder. Después, en la actividad 3, dice cuáles de estos temas se tratan en los mitos que leíste, subráyalos e indica a qué relato corresponden. Y les da varios temas, por ejemplo, la astucia, el engaño, el regreso, el poder, el triunfo, la derrota y la venganza. El primero, por ejemplo, la astucia, ¿qué correspondería? ¿A cuáles de los dos mitos correspondería? Entonces yo los voy a ayudar con el primero. La astucia podría corresponder al primero de los mitos, los hijos de Cronos, cuando Rea le da una piedra a Zeus haciéndole creer que era su hijo, ¿sí? Cuando ella da a luz supuestamente a Zeus, le da a Cronos una piedra envuelta simulando que es un bebé. Cronos, sin mirarlo, se lo devora. Entonces, este correspondería a la astucia. Entonces, ustedes van a buscar, bueno, como tienen la foto, no van a poder subrayar, van a extraer esa partecita, van a poner astucia, van a extraer esa partecita y la van a colocar al lado, ¿sí? Después van a buscar el engaño, ¿sí? El engaño también podría corresponder a esa partecita o también la parte donde esconden a Zeus, ¿sí? Que lo esconden en la tierra, en un bosque, y ahí se cría Zeus. Eso podría corresponder al engaño, ya que Cronos no sabe que Zeus vive, ¿sí? El regreso tendrían que buscar la parte donde Zeus, una vez que se cría, vuelve. El poder tendría que ser la parte donde se reparten el poder entre los hermanos una vez que vencen. El triunfo, la derrota, quién es el que pierde, la venganza. Así van a buscar cada una de las partecitas entre los dos mitos y van a poner ejemplos, ¿sí?
Bueno, después viene la parte donde dice, ¿qué son los mitos? Dice, los mitos son narraciones creadas por las civilizaciones antiguas para dar una explicación al origen del mundo y a los sucesos de la naturaleza. Transcurren en una época indefinida y remota, muchas veces identificada con el principio de los tiempos. Estos relatos se consideraban sagrados ya que se expresaban la cosmovisión y los valores de la comunidad, y sus miembros creían en ellos a pesar de que presentaban hechos y personajes sobrenaturales. Se transmitieron oralmente entre las generaciones y hoy los conocemos gracias a los recopiladores que escribieron sus propias versiones. Entonces, esta es la definición que tenemos de mitos, ¿sí? Bueno, estos dos textos que yo les di son mitos. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, por estas características que nos dice acá, ¿sí? Primero, que no hay un tiempo definido, ¿sí? No dice sucedió en tal fecha, no hay un tiempo. Segundo, aparecen dioses, ¿sí? En los mitos generalmente aparecen dioses. Y dice que tiene que ver con que ellos explicaban sucesos de la naturaleza. Cuando habla de los poderes que cada uno tenía, hay una parte donde dice que a Zeus le dieron el trueno y el rayo, ¿sí? Entonces, cuando había tormenta, ellos decían que el dios estaba enojado, ¿sí? Era una manera de explicar. Ellos buscaban una manera de explicar cosas que no entendían cómo sucedían y lo explicaban a través de los mitos, ¿sí? Al final del texto dice Anna Maria Schwa, ¿sí? No quiere decir que Anna Maria Schwa inventó estos mitos, sino que ella los escribió. ¿Qué quiere decir? Que estos mitos, como dice acá, se transmitían oralmente de generación en generación. Entonces, alguien se lo transmitió a una persona, esa persona se lo transmitió a otra persona, pero llegó un momento en que alguien los escuchó y los escribió, ¿sí? Entonces, Anna Maria Schwa, que es la autora, la escritora de estos dos mitos, los escribió, ¿sí? Los escuchó y los escribió. Bueno, en la actividad 4 dice, tacha lo que no corresponda. Les va a dar varias opciones y ustedes van a tener que marcar, como ustedes tienen la foto, lo que vamos a hacer es, ustedes van a escribir la correcta, ¿sí? Porque no van a poder tachar en la foto, entonces ustedes van a escribir en su carpeta la correcta. Dice, los hijos de Cronos y la guerra de los inmortales intentan explicar la creación del inframundo, el origen y la lucha de los dioses o el origen de los seres humanos. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál de las tres sería la opción correcta? Bueno, ahí tienen que fijarse y marcar. En la actividad 5 dice, relaciona a estos dioses con los elementos que corresponden. Bueno, esta actividad es muy sencilla también, porque les da, de un lado tienen Zeus, Hades, Poseidón, y del otro lado tienen tridente poderoso, casco que lo hace invisible, trueno, rayo y relámpago. Recuerdan que yo les dije que a Zeus le dieron el trueno, rayo y relámpago, entonces van a unir Zeus con trueno, rayo y relámpago, ¿sí? Bueno. En la actividad 6 dice, ¿qué características comparten los dioses y los titanes en los mitos que leíste? ¿Qué habilidades tienen? ¿Qué acciones llevan adelante? Bueno, ahí van a tener que comparar entre los dioses y los titanes. Creo que eso está en la primera parte. Sí. Vuelvan a releer la primera parte y comparen, ¿sí?
qué características tienen. Dice, comparten y qué habilidades tienen. Después, en la 7 dice, escribí algunos adjetivos que describan a estos personajes del segundo mito. Y acá están los hecatonquiros y los cíclopes. Los hecatonquiros dice que tenían 100 brazos. ¿100 o 300 brazos? A ver. Dices, luchaban. Dicen que ambos eran inmortales. Entonces, eso sería una característica. Los cíclopes y los hecatonquiros. Sí, tenían 50 cabezas y 100 brazos. Los hecatonquiros. Y los cíclopes tenían un solo ojo. Bueno, ustedes van a leer el segundo mito. Acá en el 1, 2, 3. A partir del tercer párrafo le da todas las características de los cíclopes y los hecatonquiros. Y ahí van a escribir qué características tiene cada uno, ¿sí? Bueno, después acá viene lo que yo les decía hoy, que dice, en los mitos conviven diversos personajes. Los dioses son inmortales, tienen apariencia humana. Los semidioses son nacidos de un mortal y de un dios. Y los humanos, ¿sí? También intervienen personajes fabulosos o monstruos como los cíclopes y los hecatonquiros. Tanto en los mitos como en otras narraciones, los personajes que realizan las acciones principales son los protagonistas. Suelen tener un ayudante que colabora para que alcancen sus objetivos y un antagonista u oponente que los obstaculiza, ¿sí? En la actividad 8 les dice, ¿qué relación tienen Gea y Zeus? ¿Por qué cambia esa relación al final del segundo mito? Gea es la abuela de Zeus. Dice, ¿por qué cambia esa relación? Porque Gea lo ayuda a Zeus. Pero ¿qué pasa? Zeus al final, por acá dice, los titanes fueron vencidos y Zeus los encadena. El tema es que los titanes eran hijos de Gea. Por eso Gea se enoja con Zeus, porque había encadenado sus propios hijos. Y al final dice, por el momento los olímpicos habían triunfado, los olímpicos eran los dioses. Gea no podía permitir que los nuevos dioses gobernaran el universo. Dice, y al final Gea meditaba su venganza. O sea, Gea lo ayuda a Zeus, pero después se enoja porque encarcela a sus propios hijos. O sea que esas serían las respuestas a la pregunta. ¿Por qué cambia esa relación al final del segundo mito? Bueno, y esas serían todas las actividades. Son 8 actividades. Creo que están explicadas y la mayoría son para que ustedes la lean y para que las piensen o para que relean el texto. También me gustaría, si se animan, a que se graben leyendo y me manden un videito, entonces yo los puedo evaluar acerca de lectura, ¿sí? Porque lengua es lectura y no sé cómo leer, no estamos leyendo, que sería lo que haríamos en la mayoría de las clases. Así que bueno, anímense, me mandan el video, estamos en contacto, me escriben. A veces no les puedo responder enseguida, pero después siempre respondo. Les mando un beso y estamos en contacto.